Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con nuestras lecciones online, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con nuestro trabajo que estamos realizando y esta tarde nos toca analizar la descolonización. Mirad, estamos dentro de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya la hemos acabado y ahora lo que vamos a ver es, vamos a analizar el proceso descolonizador. Es decir, ya sabéis lo que son los imperios coloniales, que los imperios coloniales son aquellos territorios, aquellos países que fueron conquistados por potencias desarrolladas, potencias industriales, en diferentes momentos, ¿vale? Pero sobre todo en el siglo XIX, con la intención de aprovecharse de sus materias primas y otras veces simplemente por ganar prestigio internacional. Ya sabéis que los principales países coloniales, principales países imperialistas fueron Francia, Gran Bretaña y Alemania, ¿vale? España y Portugal en menor grado, Italia también, aunque Italia lo intentó sobre todo con Mussolini, pero eso ya fue en el siglo XX. Vale, mirad, hoy lo que vamos a ver es este proceso de descolonización. La descolonización, mirad, hace referencia simplemente es cuando antiguas colonias de Asia, de Oceanía y de África se independizan de sus países colonizadores. Un ejemplo, la India se independiza de Gran Bretaña. Argelia se independiza de Francia, ¿vale? Son ejemplos. Hay unos momentos que veremos cómo hay unas independencias que son más violentas, unas independencias que son menos violentas, pero bueno, hay de todo un poco. Yo lo que quiero que primero que entendamos son las causas. ¿Qué causas producen por qué se producen estas descolonizaciones? Mirad, y la primera causa la tenemos que ver en la Segunda Guerra Mundial. Las colonias participaron activamente en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el bando de los países democráticos, ¿vale? Sobre todo en el bando de Reino Unido y los franceses. Reino Unido y Francia sobre todo, Francia cayó rápidamente. La guerra, ya sabéis que Hitler en el año 40 la conquistó y Reino Unido tuvo que aguantar como pudo. Tuvo muchos años malos hasta que entró la Unión Soviética en la guerra y Estados Unidos tuvo que aguantar como bien podía. Y una de las formas más viables para aguantar fue con la ayuda de las colonias, ¿vale? Sus colonias le ayudaron, tanto con hombres como materias primas, como alimentos, como incluso fabricando armamentos, ¿vale? Que pertenecían políticamente a este territorio, pero siempre han estado separados. Es decir, el indio era indio y el británico era británico. Entonces, no acordaron decir, cuando acabe la guerra, si vencemos, vamos a ser países independientes, pero eso caía sobre su propio peso. Es decir, tú no puedes tú no puedes pedir ayuda a tus colonias para luchar por la libertad y por la democracia, para que otro pueblo no te invada y tú eres un pueblo invasor con ellos. Por lo tanto, no tiene sentido. Es decir, cae sobre su propio peso. Por lo tanto, ya sabéis que yo siempre os he explicado que las cosas en historia no suelen ser casualidades. Es decir, tienen algo detrás. Por eso siempre que empezamos cualquier acontecimiento histórico, siempre empezamos por las causas. Porque siempre hay algo que lo motiva. Es decir, la gente no se revoluciona así. Estoy aburrido, me revoluciono. No, eso no funciona así. Sí, siempre puede haber excepciones, pero siempre hay algo detrás, hay algo que va a arrastrar a que se produzcan esos movimientos y en este caso el principal artífice de que se produjeran las descolonizaciones fue la propia Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Mirad, eso en cuanto a una de las principales causas, pero hubo más. Y también esta que voy a contar ahora también está relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Mirad, los países industriales, los países colonizadores, se quedaron muy chungos. Se quedaron muy chungos en cuanto a su ejército estaba penoso, era desastroso. Era un ejército muy débil. Pensad que el ejército francés fue prácticamente aniquilado y el ejército británico también. Es decir, entonces, claro, ellas no podían ejercer ahora mismo mucha presión sobre las colonias. Si llegan los indios y se revolucionan todos al mismo tiempo, le dan material a los franceses. Entonces, a los británicos, perdón. Entonces, ahora mismo no tenían mucho por donde tirar y por donde empujar. Entonces, sí que es verdad que las colonias, si se hubieran puesto de acuerdo para independizarse de una forma violenta, en muchos casos lo consiguieron y en otros lo hubieran conseguido porque, repito, las potencias industriales no estaban pasando por su mejor momento ni militar ni económico, ¿vale? En segundo lugar, las Naciones Unidas apoyó este derecho a la autodeterminación, pero un derecho a la autodeterminación no porque pueden exigir los catalanes, que no están hablando de lo mismo, y eso, si queréis un día grabo un vídeo hablando de eso o dando mi opinión sobre eso. No, estamos hablando
del derecho a autodeterminación de pueblos colonizados. Es decir, un país, un Estado conquista otro Estado, ¿vale? Que es lo que era la colonización o el imperialismo. Entonces estamos hablando de que las Naciones Unidas aboga por esa libertad. Naciones Unidas aboga por esa libertad porque los dos principales países que dominan ahora las Naciones Unidas y que van a dominar el mundo son Estados Unidos y la Unión Soviética. No tienen colonias. La Unión Soviética, bueno, tienen su rollo que tiene como que somos una Unión Soviética, Rusia manda. Pero bueno, Estados Unidos no tiene colonias. Estados Unidos tiene Hawái, tiene Puerto Rico, tiene las Filipinas, pero no es un país colonizador. Tiene migajillas en diferentes sitios, bueno, que ya quisieran nosotros esas migajas, pero bueno, tiene migajillas en distintos sitios. A ver, entonces, ¿qué pasa? Que ellos abogan por el derecho a la autodeterminación, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, también es verdad que otra de las causas fue que esos países pidieron la independencia. Es decir, imaginad que ahora mismo llega, acaba la Segunda Guerra Mundial, los indios se vuelven a la India, felices, allí no pasa nada, nadie dice nada. Pues los británicos no van a decir, oye, ¿queréis hacer... indio, ¿queréis hacer independiente? Van a decir que no van a preguntar eso, porque a lo mejor los indios responden que no. Es decir, va a surgir un movimiento independentista, un movimiento nacionalista que va a intentar canalizar esos derechos de emancipación. La emancipación es eso, es cuando se han hecho mayores de edad supuestamente y quieren independizarse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sin movimiento independentista no va a existir, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, ¿cómo se produjo el desarrollo de la descolonización? El desarrollo de la colonización, ya os he dicho que se puede producir de forma pacífica y violenta, ¿vale? Repito, pacífica y violenta. Pacífica o violenta. Vamos a ver, hay momentos en los que los países se independizan de una forma pacífica, ¿vale? Y otros que van a ser violentos. Ejemplo, India. Mirad, la India va a ser un proceso pacífico. Es decir, los británicos van a llegar a un acuerdo con los indios porque hay un movimiento de liberación india que está liderado por Gandhi, ¿vale? Que supongo que habréis visto alguna vez Gandhi, que es un tío calvito, con gafas, bueno, está muerto, ya murió el hombre. Pues Gandhi, por ejemplo, va a conseguir la independencia para la India en el año 1947, ¿de acuerdo? Una independencia, repito, que se acordó, se firmaba un acuerdo de paz, bueno, firmo, paz, independiente. Lo que pasa es que, bueno, os va a generar un problema, porque luego los indios se metieron en el problema de religión. Había una zona mayoritaria que era de religión hindú, que es la actual India, y otra zona de la antigua India, que era de religión, o es de religión musulmana, que se independizó y es Pakistán. A día de hoy, no, ahí en la frontera, ¿vale? Bien, por ejemplo, otro caso violento, pues Indonesia con los Países Bajos y sobre todo Argelia con Francia, los argelinos, Zidane, eres argelino, o familia argelina, Benzema, lo mismo, os peleasteis con los franceses no quisieron dar la independencia y guerra, ¿de acuerdo? Ganaron los argelinos, ¿por qué? Por lo que he explicado antes. Ganaron los argelinos porque no tenían fuerza, es decir, no tenían fuerza, el ejército francés pues tampoco estaba a tirar muchos tiros, ¿de acuerdo? Entonces pues como que bueno, al final vencieron los argelinos y consiguieron su independencia. No nos vamos a centrar más en casos particulares porque hay cientos de casos particulares que consiguieron la independencia de diferentes formas, ¿de acuerdo? Simplemente quiero que lo veamos de una forma general, ¿vale? Esto tiene unas consecuencias, es decir, todo hecho, todo acto tiene una serie de consecuencias. Y en este momento, la principal consecuencia, ¿cuál va a ser? El nacimiento de nuevos países. Ya está, eso está claro, nacen nuevos países y estos nuevos países que han nacido van a empezar a funcionar como países independientes. Pero claro, ¿cómo? ¿Reinado? No, allí no hay reyes. Reinado, monarquía, allí no hay reyes. ¿Cómo van a empezar? Pues democráticos o dictatoriales. ¿De acuerdo? Unos democráticos, otros dictatoriales. Uno con un sistema de gobierno capitalista y otro con un sistema de gobierno comunista. Caos, va a haber un caos. Por ejemplo, Corea se va a convertir en un país independiente, pero por un lado Corea del Norte comunista y por otro lado Corea del Sur capitalista. Eso lo veremos cuando hablemos de la Guerra Fría. Entonces va a haber una inestabilidad en esos países brutales. Por ejemplo,
China sufrió una guerra civil cuando logró la independencia sobre Japón, es decir, Japón había invadido a los chinos y los chinos, una vez que se independizaron, se inició una guerra civil. Ahí está el famoso Mao Zedong, que era un comunista que, oye, al final consiguió implantar el movimiento comunista. En Vietnam también hubo una guerra civil, en Ruanda, en muchísimos países africanos va a haber guerras civiles. En la India, como os he dicho, entre India y Pakistán, y al final se van a crear dos países distintos. Es decir, no penséis, aquí muchas veces la gente se une para luchar contra el enemigo común, pero una vez que hemos acabado con el enemigo común, empezamos otra vez peleando entre nosotros. ¿Qué es lo que les va a ocurrir a esta gente? No penséis que es una situación pacífica y una situación que se crean los países, ¡ay, todos felices! No. Guerras civiles, inestabilidad política, unos democráticos, unos dictatoriales, pero es que encima de todo viven en un mundo económicamente subdesarrollado. Imaginaos, las potencias desarrolladas se van, pues se lo llevan todo, no se llevan las carreteras porque no pueden, pero vamos, se llevan todo lo que se puedan llevar, se lo llevan. Y tampoco penséis que allí tenían una infraestructura o no habían creado en esos países una infraestructura tremenda, no, tenían lo justo y lo necesario. El problema de estos nuevos lugares es que pese a que tienen una abundancia de materias primas, tienen cultivos agrícolas que realmente no tenemos en otros sitios, por ejemplo, café, cacao, azúcar, realmente tienen unas infraestructuras pésimas y siguen dependiendo de los países industriales. De hecho, se habla incluso de un neocolonialismo. Un neocolonialismo es que tiene una dependencia económica de los países desarrollados brutal. Es decir, yo a los países desarrollados os doy las materias primas, unas materias primas muy baratas, y vosotros a mí me dais los productos ya manufacturados e incluso muchas veces obsoletos. Están vendiéndole a los países sudamericanos un Pentium 2. Yo tenía 20 años con los Pentium 2, imaginaos, y allí van como un tiro. Es decir, es un subdesarrollo brutal, se están aprovechando, le están sacando las tripas a los pobres individuos, ¿de acuerdo? Vale, eso en cuanto al neocolonialismo. Y por último, ya con esto acabo, que no quiero que hablar de mucho, no queremos llegar a los 15 minutos, que si no luego YouTube me corta. El crecimiento de la población. Mirad, allí los índices de natalidad son muy altos, allí van todos locos. Sí, allí venga París, pim, 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 parto. Y claro, ¿qué ocurre? Que hay mucha mano de obra joven, no hay trabajo para todos, pero es que encima de todo eso provoca que siga produciéndose un fenómeno que es el fenómeno del subdesarrollo. Es decir, que no hay trabajo para todos, que la situación allí es que no hay comida, que no tienen recursos suficientes para esa población que está en crecimiento, no hay un buen sistema económico, como se ha hablado, dependen de los países desarrollados, por lo tanto, ese crecimiento de la población no ayuda. El nivel de educación, esto ya es meternos en otros temas, el nivel de educación es bajísimo, la inmensa mayoría de la población, o un alto porcentaje, es analfabeta. Encima de todo, tampoco saben controlar esa propia situación. Entonces, es un caos, ¿vale? Con esto no quiero decir que sea mejor que se hubieran mantenido dominados por las potencias coloniales, porque al fin y al cabo estaban igual de mal, los países desarrollados pasaban de ellos, pero realmente lo que se busca o lo que intentaban conseguir su independencia, pero tampoco es que mejoraran mucho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí que es verdad que no les ha venido bien, necesitan ayuda. Antes de acabar, quiero darle un aviso a los británicos. Mirad, descolonización, apuntad el blog de Sergio, apuntad YouTube, devolvernos Gibraltar. Gibraltar es española. Gibraltar, no me sale. Es española. Eso es una colonia que nos quitasteis, un trozo de terreno, la verdad que es un peñón, muy pequeño, pero eso es nuestro, es español, Gibraltar español, Malvinas argentinas. Atentos, Pedro Sánchez, si me escuchas, métete con los británicos, bueno, espérate que pase esto y métete con los británicos, ¿de acuerdo? Que nos devuelvan Gibraltar, que es nuestra, ¿vale? Bien, bueno, pues con esto hemos acabado la clase de hoy, hemos acabado la descolonización, ¿vale? Así que ya en posteriores vídeos seguiremos con la Guerra Fría, ¿de acuerdo? Denle al like si les gustó. Chao, chao chicos, un abrazo, nos vemos, os quiero, chao.